¿Qué está pasando con estas propuestas que se escuchan con distintos matices seguramente a lo largo de esta campaña? Bueno, señalaste algo muy cierto, que lo que domina el escenario preelectoral son propuestas de ajuste, efectivamente, lo cual en esta Argentina tiene un componente especialmente dramático. ¿Por qué? Porque Argentina ya está experimentando un ajuste. Todos saben que la evolución dispar de la inflación y de los salarios y las jubilaciones por el otro ha llevado a una caída de entre 15 y 25 puntos del salario y de las jubilaciones en los últimos 5 años. Entonces, frente a esta situación, pensar que los trabajadores argentinos van a enjugar la eventual quiebra financiera del país con un nuevo ajuste es algo intolerable. Perdón. Por ese motivo es llamativo también que en varios spots de campaña, además, se plantean recetas represivas de cómo controlar la evidente reacción que los trabajadores van a tener contra esos escenarios de ajuste. Bueno, frente a esto, Política Obrera se para en las elecciones con un programa antagónico, es decir, tratando de colocar la defensa del salario, del derecho al trabajo, del trabajo en blanco con derechos laborales plenos, frente al pavoroso avance de la precarización laboral en todo el último periodo. Un hecho que en la Argentina también domina la vida de los trabajadores es el hecho de que todo lo que tiene que ver con incorporación de trabajadores a la actividad en los últimos 2 o 3 años ha tenido una enorme participación en el trabajo por contrato, factura, monotributo. Bueno, es la liquidación del trabajo mismo, es transferirle al trabajador toda la carga de la incertidumbre de los negocios. Es decir, el empleador que apela al trabajo precario, finalmente lo que le está diciendo al trabajador es: hoy te empleo, mañana no. Si mañana no me va bien, sos la primera variante de ajuste, el primer fusible que va a saltar, ¿no es cierto?, en este mecanismo. Entonces, queremos colocar fuertemente este debate, la lucha contra la precarización, la defensa del salario que cubra las necesidades elementales de los trabajadores y la defensa de estas cuestiones tan caras a los trabajadores es también la punta del novillo para una reorganización social. Es decir, ¿cuál es la sociedad compatible con el derecho al salario y al trabajo? Bueno, la verdad que, como usted dice, hay una política de ajuste que ya se ve. Recién hablábamos de esto, ¿no?, del sobreendeudamiento de la mayor parte de las familias en Argentina, de la necesidad de financiarse a través del endeudamiento. Sí, escuché con mucha atención. Sí, para necesidades básicas, efectivamente, como puede ser cubrir la canasta alimentaria o incluso cuando existe algún problema de salud, por mínimo que sea. ¿Qué expectativas pueden tener los trabajadores de aquí a diciembre, ¿no? Porque el 10 de diciembre, efectivamente, quien asuma se va a encontrar con todo un país que tiene muchos conflictos abiertos, que ha ejercido, como usted dice, la represión como método bien de acallar la protesta social. Evidentemente esto se ha mostrado en las últimas semanas con mayor fuerza en el norte de nuestro país. Totalmente, Salta y Jujuy han sido el ejemplo. Así que es un clima muy enrarecido y además es un clima que en diciembre nos puede remontar a una historia que nosotros ya hemos vivido con mucho dolor, ¿no? Sí, indudablemente que sí, pero quiero incorporar un señalamiento a esto que vos señalabas recién. Por ciertos hechos que están ocurriendo en estas horas, en estos días, las cosas que de alguna manera prevemos o anticipamos en materia de ajuste, de evaluación,
en principio las pensamos para después de diciembre, se pueden llegar a anticipar dramáticamente. Y esto tiene que ver con esta negociación que está, digamos, inconclusa, tensa, entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno está pidiendo un auxilio precario para de alguna manera llegar hasta fin de año, y el Fondo Monetario se ha plantado en esto de que no le va a dar ese apoyo si el gobierno no devalúa la moneda y no refuerza el ajuste que ya viene llevando adelante. Naturalmente es como pedirle al gobierno que liquide, ¿no es cierto?, sus propias posibilidades electorales, que se pegue un tiro él mismo, ¿no es cierto?, y remate una situación electoral que ya igual lo encuentra perdidoso en varios distritos. Entonces se ha planteado ahora una crisis política y la posibilidad de que se instale un escenario devaluatorio más inflacionario aún, que va a obligar a los trabajadores a tener que dar una respuesta, incluso en pleno proceso electoral. Entonces, creo que en ese cuadro, una corriente obrera, socialista como la nuestra, tiene la responsabilidad de advertir sobre esa escalada tan negativa que se plantea para los trabajadores. Fíjate que esta suba del dólar a 525 pesos es la señal o la exigencia del gran capital de que se aplique la devaluación, de que se haga de una vez por todas. Y el gobierno resiste devaluando, porque ahora le ha habilitado, o está por hacerlo, a los exportadores agrarios ese dólar especial. Habilitar un dólar especial para los insumos de los alimentos es disparar la carestía de los alimentos. Entonces, todo el escenario que temíamos para después de diciembre se está anticipando ahora, y esto debe ser debatido en las organizaciones de los trabajadores. Indudablemente hay una dirección sindical completamente paralizada y cómplice de esta realidad, pero bueno, Política Obrera va a participar del proceso electoral con el propósito de colocar, en primer lugar, un fuerte señalamiento de alerta respecto de estas posibilidades negativas para los trabajadores, y al mismo tiempo para procurar que luchas, movilizaciones que indudablemente se van a dar, puedan incorporar una perspectiva política. Cuando digo una perspectiva política, una perspectiva de transformación social, porque finalmente, ¿qué podemos decir de una sociedad que después de un ajuste como el que se ha llevado adelante en todos estos años, no tenga otra salida para la población que proponerle otro ajuste? Hay algo que no funciona. Sí, algo que no funciona. ¿Y qué pasa con el electorado? Porque si todo el tiempo elegimos lo mismo, sistemáticamente vamos a repetir el mismo modelo, ¿no? Digo, también tiene que haber un ejercicio de mea culpa, no solamente de aquellos partidos que no han comunicado la propuesta de manera eficiente, sino también de la sociedad misma. Bueno, el electorado a veces hace ese mea culpa particular. Mirá el pueblo salteño. A las pocas semanas de haber votado al actual gobernador... Y de no votar también, porque acá también... O de no votar, estaba en las calles con la huelga de los maestros. Lo mismo pasó en Jujuy con Morales, es decir, votaron a Morales. No es tardío, Marcelo, y se rebelaron contra Morales, sin duda que sí. Pero está reflejando un impasse, es decir, nuestro mensaje frente, por ejemplo, a los salteños es decirle lo siguiente: mira, viviste una experiencia muy particular con las elecciones provinciales. Votaste un gobierno al cual pocas semanas después tuviste que rechazar en las calles. ¿No despierta eso, no debería despertar eso una reflexión sobre tu voto? ¿No sería esa experiencia la oportunidad de votar en favor de tus propios intereses? Bueno, ese es nuestro mensaje. Habrá quien todavía no lo puede escuchar, pero nada mejor que la propia experiencia que una sociedad va viviendo con sus reclamos para lograr una maduración política,
siempre y cuando que exista una fuerza que prepara las condiciones de esa maduración. Es decir, que dice esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Y eso es lo que... Mira, este tema que estamos mencionando ahora, lo dije recién en el acto que hicimos en la peatonal de Salta. Es decir, tratando de interpelar al público que estaba respecto de esta realidad. Aquel incluso que no se presentó a votar, ¿no? Porque hay mucha gente también que claro, y el que no concurre a votar, también, ¿no es cierto?, tenemos un mensaje, tiene poderosas razones para no ir a votar. Y esto de Salta también es una demostración. Voto a alguien que después actúa contra mis intereses, pero tiene la oportunidad de darle a ese rechazo, a ese disgusto, una forma positiva, consciente. Si voy a votar a política obrera, por ejemplo, en Las PASO, es darnos el derecho, la posibilidad de llevar estos planteos y esta agenda que hemos discutido acá, vos y yo, a las elecciones generales. Entonces, este es el llamado también que hacemos a los abstencionistas. Bueno, ¿y hay una salida? ¿Se puede cambiar el rumbo de Argentina a partir del 10 de diciembre? Todas las situaciones tienen salida. No existen las situaciones sin salida. Acá